necesitamos que nos desmitifiques muchas cosas y el miedo que mucha gente le tiene a la palabra impuestos, yo espero que por lo menos se vaya, ¿no? Yo quisiera también, sí. Es un reto para todos que eso se vaya, Rosa. Primero vamos a iniciar, porque tú sabes que cuando hablamos de impuestos, en realidad son muchas cosas, no es un impuesto. Exacto, son muchos impuestos. Tienen apellidos. Tienen apellidos, pero quizás tú sabes que muchas personas, vamos a empezar con lo que escuchamos a diario, vamos a favorecer a aquellos que de momento ni siquiera tienen empresas ahora mismo, pero van a los establecimientos y le preguntan, ¿quieren factura con comprobante fiscal? ¿Qué es un comprobante fiscal? ¿Qué es un RNC? Vamos a empezar por la cédula, vamos a empezar por la del ABC. Sí, mira, el RNC es el número con el que tú vas a hacer todo tu cumplimiento tributario. Es una identificación. Cuando tú trabajas como persona física, que tú eres profesional independiente y trabajas por cuenta propia, tu RNC es tu cédula. Sin embargo, cuando tú constituyes una compañía, que ya tienes un negocio formal, que se llama persona jurídica, ese es el lenguaje técnico, esa persona jurídica va a tener un RNC que es un número asignado por la DGI. Bien, entonces, teniendo ya ese número, significa que tú estás formalizado. A partir de ahí empieza tu vida tributaria adulta, como yo le digo a la gente. Exacto. Cuando le ayudo a formalizarse. Cabe destacar que los impuestos no los pagamos solamente cuando tenemos un negocio. ¿Tú sabías que las personas, nosotros, las personas naturales que nacemos en un cuerpo, ¿verdad? Pagamos impuestos cuando ganamos dinero, cuando gastamos dinero y cuando acumulamos bienes. Bueno, de hecho es uno de los dolores de cabeza cuando nosotros tenemos un sueldo que pasa cierto monto y hay que pagar por ello. Claro, pero ¿tú sabes por qué viene el dolor de cabeza? Porque uno suele enfocarse en lo que se te quitó para pagárselo a la DGI, pero no en lo que te quedó en el bolsillo. Entonces, claro, es como si doliera. Si a ti te dicen, mira, te voy a subir el sueldo a $1,000,000 pesos, tú te vas a poner contenta, ¿verdad? Claro, inmediatamente, pero entonces cuando viene el tema de que vamos a retenerte. Claro, pero ¿cuánto te quedó? O sea, ¿hubo un aumento, claro, sí o no? Claro. Entonces, yo soy una que yo quisiera pagar mucho impuesto. Porque así vimos la proporción de que pagas mucho porque te entra mucho. Exactamente. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa mentalidad, sí, la cosa cambia. Empezando por ahí, porque además no hay manera de esquivar los impuestos. Dicen que lo más seguro que tú tienes en la vida es la muerte y los impuestos. Porque aún tú falleces, para que tus herederos puedan tener tus bienes, tienen que pagar un impuesto. Sí. O sea que eso ni siquiera la muerte te lo evita. Entonces, cuando uno acepta esa realidad y aprende a documentarse en el tema y a perder el miedo para conocer la información real y verdadera, no necesariamente los mitos que andan en la calle, que hay muy malas prácticas en la calle, o a veces las personas cuando están expresando la situación que le pasó con su tema de impuestos, al no conocer del tema, exacto, tampoco la saben explicar y asustan a los demás. Y fue la DGI el problema, la DGI aclarando la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no? Sí. Porque ampliamos los conceptos por amor a aquellos pequeños que nos pueden estar escuchando y para que todos entendamos. Claro. Entonces, ya aclarando el primer concepto, decimos que el RNC, que son las siglas de Registro Nacional de Contribuyente, es cuando ya su negocio es mayor de edad, en palabras textuales de Rosa, ya su negocio es mayor de edad y le dan su número. Ya tiene deberes y obligaciones. Exactamente. A partir de ahí. Y la otra pregunta era el NSF. Exacto. El NSF es la secuencia que la DGI te asigna para que tú puedas facturar y que tus facturas sean válidas. Cuando una factura no tiene un NSF, no se le puede llamar factura. Entonces, el NSF son números de comprobante fiscal. Bien. La DGI te asigna varias secuencias dependiendo de cuál sea tu negocio y quiénes son tus clientes. Porque tú entregas la factura con una secuencia distinta dependiendo de para qué el cliente va a utilizar esa factura. Por ejemplo, cuando tu cliente es una persona que tributa, te va a pedir una factura de crédito fiscal, que es el tipo B01, la secuencia que inicia con B01, porque necesita esa factura como un crédito para poder calcular sus propios impuestos. Bien. Entonces la va a utilizar y esa factura es válida porque tiene un NSF B01.
Bien. Si ese cliente te dice, no, yo no necesito factura, no es que tú le vas a dejar de emitir la factura. Tú la Ojo tienes aquí. que emitir, pero va a cambiar la secuencia. Aquí se utiliza la numeración que inicia con B02. Ahora, si esa factura, por ejemplo, tú tienes un cliente fuera del país y tú le estás prestando un servicio, también vas a usar la B02. Porque ese es tu consumidor final. Es consumidor final. Si tú tienes, por ejemplo, clientes que son zona franca o gubernamentales, o que tú estás en el registro de proveedores del Estado para poder prestarle servicios a las entidades del Estado, entonces tú vas a tener otras secuencias adicionales. Esas secuencias se les solicitan de manera directa también a la Dirección General de Impuestos Internos. Están atadas a tu RNC y es una solicitud que puedes hacer a través de la oficina virtual. Ni siquiera tienes que ir de manera presencial. Tú lo solicitas y si tú estás al día en todos tus impuestos, a los 20 minutos tú entras y ya tú tienes las secuencias ahí autorizadas para que puedas facturar. Excelente. ¿Y qué se necesita? Porque estamos hablando mucho de comprobantes fiscales y número de consumidor final y demás. ¿Cuáles son los pasos que necesita una persona? Una persona que está, ya que le hablamos a las pequeñas empresas, las micro, pequeñas, medianas empresas, ¿qué necesita esa persona que desea formalizarse para entonces tener un número de comprobante fiscal? Mira, el registro es sencillo, se llena un formulario diciendo, mira, yo desde ahora me voy a dedicar a una actividad económica X y atado a esa actividad económica tú vas a tener algunas obligaciones fiscales que se van a derivar. Sí. Entonces tú simplemente llenas el formulario y lo envías. Y la DGI te dice, ok, ya tu RNC está activo. Si tú vas a trabajar Todo eso como es en persona. En línea todo eso. Sí. Okay. Si es a través de una persona jurídica o compañía, que es lo mismo, ya tú necesitas hacer otro proceso, que normalmente vas a necesitar un abogado. También recuerden que en ese caso está formalizate.gov.do, donde se puede hacer de manera virtual y sale en un lapso si no hay inconvenientes en el proceso, que Claro. normalmente la traba puede pasar en el nombre, que En a el veces nombre. sucede en ONAPI. De lo contrario, usted en máximo 10 días, usted tiene ya su empresa completamente formalizada. Exactamente. Ahí le fluye el RNC, ahí Sí. le dan la certificación de ONAPI, ahí le Cámara de crean Comercio. el registro mercantil y donde salen sus estatutos. Eso es una maravilla. Así que pueden probar por formalizate.gov.do y ahí entonces ya comienzan a formalizar su empresa y a tener ya las obligaciones que ya nos está compartiendo Rosa, fiscales, que puede emitir facturas y vender a empresas, porque de hecho cabe destacar que las necesidades principales de tener comprobantes nace cuando usted tiene clientes que le exigen también esas ventas. Claro. Aunque obviamente, como bien dijo Rosa, aunque usted no tenga clientes que le exigen la factura, usted se está ejecutando el acto de compra y venta, usted debe registrarse. Eso Claro es lo que que sí. manda la ley. Que si usted está comprando y vendiendo, usted debe registrarse. Ahora, pero la gente le tiene miedo, Rosa. Le tenemos miedo porque no queremos pagarle a los impuestos. Pero usted nos puede aclarar si realmente yo le voy a pagar siempre los impuestos, venda o no venda, porque eso es un tabú. Es cierto. Ay, sí. Sí, Yo no sí, me voy a formalizar porque si no vendo, entonces yo no voy a estar pagando un dinero en impuestos que no estoy produciendo. Y lo poco entonces que recibo lo voy a tener que pagar de impuestos. Exacto. Eso No, es o que voy a pagar un dinero que no Que estoy no produciendo, recibí, que no he hecho. exacto. Entonces, ¿qué tan cierto puede ser esta parte o esta mentalidad que tienen algunos de nuestros radios? No pensamos radio escuchan, porque nos escuchan por las redes, nos escuchan por las radios, nos escuchan por diferentes medios. Claro. Mira, pasa que a veces uno entiende que está pagando muchísimos impuestos porque no conoce cómo funciona cada impuesto. Cuando, por ejemplo, una empresa paga ITEVIS, ese ITEVIS no necesariamente sale de su bolsillo. Porque cuando esa empresa hace una venta, en esa factura te cobran el precio de venta por el bien que te vendieron o el servicio, y adicional a eso te cobran un ITEVIS. Ese es el ITEVIS que la empresa recolecta de todas sus facturas de venta para pagárselo a la DGI el día 20. Exacto. Cuando la empresa se ve afectada por el ITEVIS, cuando factura, por ejemplo, luego del día 20 del mes, porque entonces si tú le das 30 días de crédito a tu cliente, probablemente tu cliente te pague posterior a la fecha límite de pagar el ITEVIS, y ahí sí tiene que salir de tu bolsillo. Pero tú lo recuperas Ojo cuando con el eso, cliente te pagó. Claro, eso es un crédito, eso es un financiamiento que uno Es un le hace financiamiento, al- exactamente. Entonces, pasa también con el anticipo, que la gente dice, ay, el anticipo.
El anticipo, no hay que tener una bola de cristal para tú saber cuánto tienes que pagar. Tú no tienes que adivinar cuánto vas a facturar ese mes para entonces ir y pagar una cuota anticipada de tu impuesto por las operaciones de ese mes. No funciona así. Funciona tomando en consideración tu declaración anterior. ¿Qué se espera en un negocio? Que si el año pasado tú pagaste 90,000 pesos de impuesto, el año siguiente, como tu negocio está propenso a crecer, No, claro, porque la DGI es muy positiva. está propenso, pero es optimista, es optimista. Pero no es solamente la DGI, sino es una condición normal de mercado. Incluso hasta Claro, por inflación, por la inflación, tus montos van a exacto. variar. Sí, claro, todo va a subir, todo. Pero Además, está bien. Tú pones un negocio para ganar Exacto, dinero, ¿no? Y tú quieres que crezca. exactamente, Ok. está muy bien. Entonces, basado en eso, si en tu declaración anterior pagaste 90,000 pesos, se espera que en el año siguiente tú pagues al menos la misma cantidad. Entonces, Como mínimo. por eso, tu impuesto estimado para el año que viene son esos mismos 90 dividido en 12 cuotas. Oh. Si tu impuesto no existió porque declaraste pérdida o porque fue muy pequeño y el 1.5% de tu total de ingresos resulta ser mayor a tu impuesto, entonces tu anticipo va a estar basado en el 1.5% de tu ingreso, porque es como la tributación mínima que se espera de cada contribuyente que es persona jurídica. Okay, pero Ahora, ¿qué pasa si a mi empresa no le va tan bien como el año anterior? Exactamente. Que esta es la parte que la Tenemos gente... otra pandemia, nos presentamos ante otra No, pandemia. y Bueno, hasta Dios sin libre, pandemia. Dios libre, Hasta Dios sin libre. pandemia. Pero vamos a decir que el año pasado nos pasó una venta extraordinaria, que Ujú. hicimos una venta no común, que Ujú. bueno, pareció una oportunidad Sí. y naturalmente se transparentó esa venta. Ujú. Y bueno, eso hizo un pico en la presentación anual de nuestra empresa. ¿Qué pasa el año próximo en nuestro anticipo? ¿Cómo afecta eso nuestro anticipo? Tú puedes hacer un proceso en DGI para solicitar que tu anticipo se ajuste a lo que se espera que sea la realidad de tu negocio. Okay. Por ejemplo, si tú puedes demostrar que esa venta extraordinaria fue lo que multiplicó tu ingreso de manera anormal que en fue ese casual. año, exactamente, entonces tú sometes, mira DGI, yo tuve esta venta que fue muy puntual, no se va a repetir, con lo cual yo no necesito para el año que viene pagar un anticipo tan grande porque mi impuesto no va a ser tan grande. Y se te puede ajustar la cuota de anticipo para disminuirla o incluso hasta eliminarla si fuera el caso. Bueno, ya saben, eso es un Oh, mensaje, pero claro. es un mensaje muy alentador para bueno, los que nos están ahora mismo escuchando. Ya usted debe saber que si usted pagó un anticipo, una presentación alta el año anterior, no necesariamente eso debe ser el pago de anticipo de este año si fue de una venta extraordinaria que no pertenece a la realidad de su negocio. O imagínate un negocio, por ejemplo, que cerró sus operaciones a mitad de año. También. Si cerró operaciones, ¿por qué tiene que mantenerse 6 meses más pagando un anticipo de unas operaciones que no están ocurriendo? En ese mismo momento tú debes gestionar de, mira, ya yo no tengo operaciones aquí, tomamos esta decisión por X o por Y, por favor elimíname esas cuotas restantes. Muy bien, excelente. Y siendo que ya estamos conociendo por lo menos los principales impuestos de los empresarios, especialmente de nuestros MIPYMES, ¿cuáles son ellos? Porque aquí estamos hablando, nos hemos centrado un poco en el RNC, ya los conocimos, ya conocimos lo que son los números de comprobantes fiscales. Ya usted sabe, cuando usted le preguntan, ¿quiere factura un comprobante fiscal? Si usted no va a presentar, eso es lo que significa. ¿Cuáles son? La B01, la B02 cuando es consumidor final, la B15 cuando es gubernamental. B14 es régimen especial. Exactamente, pero no hay que sabérsela todas. Usted apréndese la que le compete. Claro que sí. Si usted va a necesitar, si yo necesito una con comprobante fiscal y eso es B01, ya, esa es la que usted tiene que aprenderse para que no tengamos que complicarnos tanto la cabeza, porque yo entiendo que hay mucha información Claro. y no tenga que estar concentrándose en impuestos como usted tenga que concentrarse en su producto y Así el es. negocio que usted hace. De hecho, ojo, por favor, recuerde que el impuesto lo dirige, que lo maneje el que sepa impuestos. Usted concéntrese en lo que usted sabe hacer. Sí, pero sin embargo es bueno conocer Pero conózcalo, cómo funciona. pero conózcalo. Siempre Claro, abogamos que seamos a que lo conozca, porque no podemos alegar desconocimiento porque ante las entidades usted es el responsable. Usted no Sí. puede decir, Ay, Juana, hay que me lo Pero si lleva. decir yo no sé, te evitar un problema con DGI, eso sería maravilloso. ¿Tú te imaginas? No. O sea, nadie tuviera problema. No, pero no podemos alegar ignorancia. Entonces, ¿cuáles son los principales impuestos que usted entiende que
que nuestros empresarios deberían conocer, por lo menos qué significa el concepto cuando lo escuchemos en la calle, qué significa eso. Bueno, mira, ya hemos hablado del anticipo, que es un anticipo del impuesto sobre la renta. Eso sigue siendo impuesto sobre la renta. Okay. El impuesto sobre la renta significa que tú vas a pagar un impuesto por las rentas que obtienes. ¿Qué es una renta? Exacto. Según el código. Exacto. Sí, porque vamos por pedacitos, ¿verdad? Sí. Esa renta es cualquier utilidad o beneficio que tú obtengas en una actividad comercial, ya sea porque prestaste servicio, porque vendiste bienes o porque hiciste algo de manera particular. Bien. Entonces, de esa ganancia con la que tú te quedas en el bolsillo, es que tú le vas a pagar a la DGI un impuesto, que es una tasa. En las compañías tenemos un 27%, y en el caso de las personas físicas es una tasa progresiva, que va cambiando a medida que tu ingreso es mayor, y la tasa máxima es un 25%. Ese te afecta a tu bolsillo, Sí. porque es compartir tu beneficio con el Estado. Muy bien. Bien, Eso es anual. ese es un impuesto anual, de naturaleza anual. Muy bien. Entonces, tenemos también el ITEVIS, que es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. En otros países se llama IVA. ¿Qué hace el ITEVIS? Grava el consumo, con lo cual las empresas son gestoras del impuesto, son intermediarias en el impuesto, pero como es un impuesto al consumo, ¿quién lo paga? El consumidor. Bien. Entonces, ese es un impuesto de naturaleza mensual, ese no se liquida anualmente. Bien, tenemos también las retenciones de la seguridad social, porque si tenemos un negocio necesitamos tener empleados. Sí, Y hay unas claro. contribuciones que se hacen, y fíjate que hago el énfasis en contribuciones, porque ese no es un impuesto, es una contribución. A la gente le sabe igual, porque es un pago. Claro. Y tiene el mismo sabor. Sí. Pero esa es otra de las obligaciones que tenemos cuando ya tenemos negocio y tenemos empleados. Si esos empleados tienen una nómina que excede en 37,000 pesos más o menos, entonces también tenemos que hacerles retenciones del impuesto sobre la renta a su salario, porque es la forma en la que los empleados pagan sus impuestos, a través de sus empleadores. Entonces, Ok. las empresas se ven con mucha carga, y fíjate cómo tienen que hacer muchas erogaciones de pagos, pero cuando es el ITEVIS, ya yo te expliqué cómo funciona. Cuando son retenciones del salario, ese es un impuesto que tú le retienes al empleado para pagárselo a la DGI. Entonces tú lo sientes como un pago porque sale de tu cuenta. Ok. Pero en Pero no realidad te está es parte del afectando. salario contratado Sí, con sí, el bueno. con el colaborador, no es un pago adicional. Exacto. Entonces, si el colaborador, tú tienes un salario de 40,000 pesos, tú le vas a pagar probablemente 38. Exacto. Y los otros 3 se lo pagas a la DGI y a la TCS. Pero ya eso está dentro de tu presupuesto y dentro de tu propuesta Pero salarial. el único gasto que tú tienes son los 40, Los 40. más la contribución que te toca a que ti tú como lo, empleador. que tú lo dividas en diferentes beneficiarios, Claro. no quiere decir que tú estés pagando de más. Pero ahí es donde viene la confusión, porque la gente dice que yo pago demasiado impuesto. Ajá. Claro, los estás pagando, pero no son tuyos, no son de tu bolsillo. A propósito del impuesto sobre la renta, alguien nos pregunta a través de WhatsApp, si trabajo de manera remota en el extranjero, dicha empresa no me descuenta los impuestos sobre la renta. ¿Cómo puedo reportar dicho impuesto y cuáles son las consecuencias si no lo hago? Las consecuencias, vamos a empezar por ahí. Que a la hora de que tú quieras hacer una transacción importante, como comprar un vehículo, sacar un apartamento o hacer algo cuantioso, tú no tienes una manera de demostrar el origen de tus fondos. Entonces, a la hora en que tú te formalizas en DGI y eres capaz de presentar tus declaraciones diciendo, este es mi ingreso, pagué mi impuesto, Sí. ya tú estás al día y tiene una fuente que dice de dónde estás sacando el dinero. Porque hace 2 años tenemos, 2017 ya, la ley de prevención de lavado de activos exacto. tipificó la evasión tributaria, que es el hecho de no pagar los impuestos, Ujú. como un delito precedente de la ley de lavado de Oh. activos. Con lo cual, si tú no pagas impuestos, ya tú inmediatamente puedes ser sospechoso. Entonces, Ok. una manera de salirte de esa lista sospechosa Hmm. es que tú declares tus ingresos y pagues el impuesto que corresponde. El hecho de que tu cliente esté fuera, e incluso si te paga en un banco fuera, no Ujú. limita que tú tienes que declarar tus ingresos aquí. Oh. Muy bien. ¿Y cómo podría ser? Usted lo dijo ahorita, que Formalizándose. como Ujú. persona física. En su caso sí, porque trabaja de manera particular. Sí. No tiene equipo, no Y tiene la más empresa no está empleados. registrada en aquí. República Dominicana. Y a propósito de persona física, a través de Facebook
Alguien nos pregunta, una persona física que quiere ser persona jurídica, ¿qué debe hacer? Constituir su compañía y hacer la transición, empezar a operar a través de la compañía, inmediatamente la misma esté activa. Excelente. Una cosa importante es que la gente dice, pero es que yo no me puedo inscribir en DGI con mi cédula porque después voy a tener que pasarme la vida entera declarando. Eso es falso. Okay, Acláranos, En por ningún favor. momento. Hay que repetirlo otra vez. Vamos, bueno, Por favor, por favor. Depende, por Vamos a favor. explicarlo. Si tú estás registrado con tu cédula en DGI y tú, por ejemplo, dices, no, ahora yo voy a constituir una compañía, ya el mercado me lo está pidiendo, yo voy a trabajar a través de esa compañía. Sí. Tú no tienes que quedarte declarando con tu cédula la vida entera. ¿Y Tú qué haces hago? un ¿Me doy de cambio, baja? no, tú haces un cambio de actividad económica en DGI donde tú pasas a ser empleado de tu propia empresa. Ok. Y ahí se te eliminan todas las obligaciones fiscales. También puedes solicitar que se te eliminen esas obligaciones fiscales Ujú. y que desactiven tu cédula como RNC porque ya no vas a tener ningún tipo de operación ¿Y para comercial. hacer eso qué hago? Emito una... Todo es con un formulario. En DGI hay un formulario para cada cosa. Ah, muy bien. Se escucha hasta como una promo. esa. Sí, sí. Entonces hay personas que preguntan a través de Facebook Ajá. por qué hay tantas empresas que evaden impuestos. Mira, empresas, sobre todo las grandes, no lo veo común. He trabajado con empresas grandes y uno de sus principales enfoques es cumplir. ¿Pero por Sí. qué? Porque saben el costo de no hacerlo. Claro, ¿Sí me entiendes? claro. Entonces, al ser empresas grandes de mercado, saben manejar mejor sus finanzas, sus flujos de efectivo, saben mejor colocar sus precios. Ujú. De manera que se planifican para poder cumplir con esas obligaciones y aún así crecer en el mercado. Al pequeñito le cuesta más porque Sí. dice, no, yo quiero vender barato para ganar clientes. Pero al vender barato, probablemente tú estés trabajando para perder, entonces el dinero no te alcanza para pagar lo que te toca pagar. Pero Exacto. es más un tema de gestión. Sí. De gestión porque tú ves un beneficio a corto plazo de, ay, me ahorré el ITEVIS porque pagué el alquiler sin factura. Sí. Ay, qué error. Ay, aclárenos eso, querida Rosa. El alquiler Porque- sin factura. Sí, acláranos. Sí. No, el alquiler del local. Entonces, porque hay muchas personas que te dicen, ¿usted quiere la factura de comprobante fiscal? No, ¿me va a cobrar el impuesto? No, mejor no. ¿Qué usted recomienda? ¿Nos ahorramos el impuesto? No, por favor, es que ¿Nos ahí no hay ahorramos ahorro. el impuesto? ¿O solicitamos la factura con el ITEVIS? Por favor, vamos a pagar ese ITEVIS. ¿Por qué? Porque el ITEVIS que yo le pago al dueño del local es un ITEVIS que yo le voy a restar al que tengo que pagar el día 20 de mis ventas. Muy Eso yo bien. lo recupero. Sin embargo, si yo no tengo una factura de ese alquiler, yo tengo menos gastos en mi declaración anual del impuesto sobre la renta y mi impuesto va a ser enorme sin necesidad. ¿Por qué? Porque no aproveché debidamente los gastos que tuve. Y de ahí es que salen las quejas de que yo estoy pagando un dinero que no vendí. Y tú escuchas, Así yo es. estoy pagándole un dinero, esa gente me están cobrando y yo no vendí nada, yo no me gané todo ese dinero. Usted probablemente no se ganó todo ese dinero, pero usted sí vendió ese dinero porque ellos no van a tener información que usted no haya generado. Ay, sí, Ahora sí. bien, el error está en que generamos las ventas porque el cliente nos exigió la factura con el comprobante fiscal, pero no registramos los gastos porque no exigimos nosotros la factura con el comprobante fiscal que nos avale como gasto ante el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Para aplanar el concepto, recuerde que esto es una ecuación de 3, que mi venta menos mis gastos es igual a mis utilidades. Entonces, si usted solo presenta sus ventas, es decir, sus terceros, a quien usted le emitió la factura, presenta que le compró a usted, Ujú. todas esas ventas ya están registradas porque esto está ya todo en la nube. Sí. Si usted entonces compró, pagó salario y no registró para ahorrárselo de la TCS. Ay, Dios Si mío. usted, ay, si qué usted, dolor. si usted es su propio empleado y usted mismo no se registra porque soy yo mismo y no registra su propio salario, entonces tampoco, que de hecho a veces el emprendedor es su principal activo, su principal gasto, su principal salario es de usted mismo Ujú. y no lo registra, entonces eso es ganancia absoluta para su negocio. Imagínate a la hora de calcular ese impuesto. Exacto. Uf. Todo el dinero y dicen, pero me están robando. Es que usted no está declarando sus gastos. Usted está pagando un teléfono, usted está pagando una luz, una energía eléctrica, usted está pagando un alquiler del localcito donde tiene el negocio, usted está pagándole a 3 ayudantes para que vaya, usted está pagando incluso a un proveedor, pero de momento es informal. Ujú. Entonces, todos esos gastos que usted se está evadiendo el impuesto, Sí. al final, El ITEVIS. el ITEVIS, perdón, el ITEVIS, gracias, el ITEVIS, al final
final usted está perdiendo la oportunidad de registrar esos gastos que usted va a terminar pagando como que fueron ventas para usted. O sea, si traducimos eso, usted está diciendo, todo lo que yo vendí fueron ganancias, yo no tuve ningún gasto en esta producción. Entonces ahí viene el 27% que nos mencionó Rosa ahorita, a final de año, en la presentación anual, y ahí es que viene el crujir y la lamentación. Sí. Entonces fíjate como un tema de gestión, muchas veces ni siquiera asumimos la responsabilidad, decimos, no, es que la dejé y me hizo un lío. Exacto. Las leyes están ahí. Exacto. Tu deber como empresario es conocer esas leyes para saber tomar decisiones en torno a ellas. Exacto. Bueno, hay mucho que hablar de impuestos, es un conocimiento abundante, es un tema que nos hace crecer a todos y que siempre motivamos a que usted como empresario, aunque no sea el que lo dirija, sea usted el que pueda entenderlo. Busque una persona capaz, busque una persona que sepa lo que esté haciendo, no se busque siempre el más barato, claro, usted cuide sus costos, claro, pero que sea una persona con la eficiencia. El criterio no es el precio, sino la calidad del trabajo. Exactamente, la calidad del trabajo, porque le puede salir muchísimo más costoso. Hemos visto, yo en mi caso como asesora de empresarios, he visto empresas desaparecer por un mal manejo ante las entidades que nos rigen, en este caso la DGI, porque le llegan notificaciones que ya hemos mencionado con unos montos que queda cerrar el cese de operación porque no hay cómo hacerle frente. Y porque llega el punto que te bloquean la empresa, tú no puedes emitir factura, tú no puedes emitir ningún tipo de movimiento de negocios, entonces tienes que cerrar tus puertas. Entonces vamos a evitar todo eso con la ayuda de Dios y vamos a formalizarnos correctamente, y Dios lo dice en su palabra, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que seamos honestos en nuestros impuestos, eduquémonos al respecto. Gracias, Rosa, por acompañarnos esta tarde. Le prometemos que vamos a continuar trayendo